Por eso María de Jesús no tenía estos problemas, ¿no? Una mujer de unos dones de discernimientos tremendos. Cuando el Concilio Vaticano I, en 1880 y tanto, el Señor le dio la palabra a ella de que había una bomba puesta en la plaza de San Pedro. Ella se lo mandó decir al Papa, pero imagínense en ese momento una monja carmelita que le mandó decir al Papa que nadie le hizo caso y la bomba explotó. Y a la semana siguiente, otra vez el Señor le dio la palabra que había otra bomba. Y ella le escribió al Papa, le dijo que había otra bomba, y este viaje sí le hicieron caso y se encontraron la bomba en el mismo lugar que ella había dicho. O sea que una mujer de unos dones espirituales que nosotros pensamos los carismáticos, los pentecostales pensamos que lo tenemos ahora, que es de ahora, y eso ha estado siempre en la iglesia. Una mujer de un poder de intercesión tremendo delante del Señor. Nosotros vamos todos los años a Israel, todos los años hacemos un viaje a Israel y siempre vamos a la tumba de ella que está en el pueblo de Belén. El monasterio que ella hizo está encima de la cueva donde David ungió a Saúl, a Saúl rey de Israel. Y lo que hoy se conoce como Emaús lo descubrió ella. Ella venía por una carretera y dijo, ahí está Emaús, el lugar donde el Señor partió el pan. Y más tarde hicieron excavaciones y se encontraron las ruinas de Emaús. O sea, esa es la patrona de nuestro ministerio. Le hice la historia para que ustedes vean que nosotros no la escogimos a ella, ella nos escogió a nosotros. Y nosotros cuando la pusimos como patrona ni sabíamos los dones espirituales que ella tenía. Eso nos fuimos enterando después que fue pasando el tiempo. Esa fue la introducción que le quería hacer de la patrona de nuestro. Tenemos una pequeña reliquia de ella también ahí que está presidiendo nuestra ceremonia. También quería recordarle, porque muchas veces se nos olvida. Se nos olvida porque eso antiguamente nos enseñaban las abuelitas, pero las abuelitas andan en bikini por Miami Beach y ya las abuelitas no tienen tiempo de enseñarle eso a los nietos. Pero mi abuelita me enseñó, desde que yo iba a la iglesia tenía 4 años, que cuando uno pasa delante del altar y está el Santísimo en el sagrario, uno dobla una rodilla. Cuando no está el Santísimo, como en la iglesia, que el Santísimo está en una capilla al lado, cuando uno pasa delante del altar y no está el Santísimo, uno hace una inclinación. Pero cuando el Santísimo está expuesto y uno pasa delante del Santísimo, a él enseñaron desde niño, esa es la obligación de la iglesia, que se doblan las dos rodillas, los que lo pueden hacer, y se hace una inclinación. Lo dice la palabra, ante el nombre de Jesús, no que una, que toda rodilla se doble. Así que para los que no tuvieron abuelita, pues yo se lo estoy diciendo. Y a los que tuvieron abuelita y se les olvidó, pues también se lo estoy recordando, porque hoy en día en la iglesia hemos perdido el sentido de lo sacro, hemos perdido el sentido de lo sagrado. Por eso que estamos aquí nosotros, para recordarle el sentido espiritual, el sentido de lo sagrado. Esto, como se anunció, es un retiro de oración. Retiro de oración. Si yo les anuncio un taller para enseñarlos a nadar, les digo que voy a dar una clase aquí en San Lío para enseñarlos a nadar en el lago. Y vengo aquí, estoy 2 días, le escribo cómo se nada en una pizarra, que la mano hay que poner, el pie hay que mover, y a los 2 días le doy todas las clases de la pizarra, cómo hay que mover, le pongo un video de Michael Phelps, ¿no? Phelps. Y después le digo, el domingo los mando para su casa. Y ustedes llegan y se van el domingo siguiente al farito a nadar. ¿Qué ustedes creen que pase? ¿Por qué se ahogan? Porque les di la práctica, les di la teórico, pero no les di. Así pasa aquí. Si yo doy un retiro de oración y ustedes no oran, perdieron el tiempo aquí. O sea, aquí no solo venimos a coger teoría, aquí venimos a coger práctica. Yo les doy la teoría, ustedes tienen que hacer la práctica. Si no, perdieron dinero y perdieron un día y medio aquí en el monasterio. Por eso que le pedimos siempre que hagan silencio. Si vamos a estar un día y medio aquí nada más, le pedimos que en los tiempos que tenemos libres, que oren. En los tiempos que tenemos libres del líquido de la oración, el Santísimo siempre va a estar aquí en la capilla, por el día y por la noche en el 3er piso. Oren, en los tiempos que haya libres, pueden quedarse aquí en la capilla en silencio, se pueden postrar en el piso delante del Santísimo, pueden hacer lo que les dé la gana. No quieren estar aquí, quieren cambiar, vayan a la iglesia, hay una iglesia hermosa con un crucifijo precioso, vayan a la iglesia y oren en la iglesia. Desafortunadamente hoy en este momento no pueden caminar, le iba a decir que caminaran por los alrededores, que son muy bonitos, pero está lloviendo, pero cuando se escampa, pueden caminar por los lados, frente hay un bosque con una gruta
muy bonitos, por los lados pueden caminar, lleven su Biblia, hagan el rosario, oren. O sea, estamos aquí, yo le doy la teoría, pero ustedes tienen que tener la práctica. Vamos a tener la charla, entre charla y charla, vamos a darle un tiempo, 15 o 20 minutos, para ir al baño. Por supuesto, si alguna persona tiene alguna urgencia, por supuesto que puede levantarse e ir al baño. Le pedimos siempre que lo haga con discreción, que lo haga. Lo que sí le decimos que si, mientras estemos antes de cada charla, siempre vamos a cantar alguna canción. Mientras estemos cantando, las personas pueden entrar. Ahora, una vez que ya empezó la charla, que la puerta esté cerrada, mientras esté la puerta abierta pueden entrar. Si la puerta está cerrada, les rogamos que no entren a esa charla. Vuelvo a decirles, no es pajadería, es que nosotros, ya por la experiencia nos lo dice, que las personas perdemos la concentración muy fácil. Y en cuanto se abre la puerta, todo el mundo hace así. Y no solo hace así, después sigue con la vista hasta que la persona se sienta, entonces se pierde el hilo. Así que si ustedes ven, la puerta va a estar abierta mientras estemos cantando las alabanzas. Cuando ustedes ven que la puerta está cerrada, si estuvieron en la tienda metidos el tiempo, pues se van a la iglesia, se sientan en la iglesia, se sientan en el banquito y esperan que esa charla termine. Por supuesto, como les dije, pueden levantarse si tienen que ir al baño, cualquier cosa, pueden hacerlo siempre ¿con qué? Silencio. Y con discreción. Pues San Alberto Magno, uno de los padres de la iglesia, daba la teoría de los 3 géneros de plenitud. Y oigan esto que interesante. Él pone el ejemplo de un vaso. San Alberto Magno decía que es la plenitud del vaso. Dice, está la plenitud del vaso que retiene y no da. Dice, está la plenitud del canal, como lo deja Yalía, que da y no retiene. Y dice que está la plenitud de la fuente que crea, que da y que retiene. Fíjate, son las tres plenitudes. La plenitud del vaso. ¿Qué es lo que hace el vaso nada más? Retiene. Dar, ¿no? El vaso da. Tú llenas un vaso, ¿y para qué tú llenas el vaso? Para tomarlo. Si te queda algo, que es lo que tú haces generalmente, lo botas. El vaso nada más que es la plenitud del ¿qué? Del dar. Perdón. La plenitud del vaso que retiene. El vaso se llena de agua. Cuando decimos un vaso, decimos un búcaro. Yo creo que sería más conveniente. En esa época, Alberto Magno dijo vaso. Podemos decir de un búcaro que le ponemos agua para poner la flor, y el agua, ¿dónde se queda? Ahí. Está la plenitud del canal. Siempre está, ¿qué cosa? Dando. ¿Pero se queda con algo de lo que da? No, siempre está corriendo, dando. Y está la plenitud de la fuente. La fuente, si usted ve una fuente, crea, la fuente siempre tiene agua y al mismo tiempo da. Yo he conocido, a través de mi vida, he conocido muchas personas, hombres y mujeres, vasos. ¿Qué son las personas, hombres y mujeres, vasos? Son gente que se dedican continuamente a almacenar virtudes y almacenar conocimiento, lo leen todo, lo conocen todo, coleccionan cuanto título hay, cogen curso con los ministerios laicos, vienen a Siloé, cogen curso con el padre Larrañaga, cogen curso de silencio con los jesuitas. Son las personas que siempre están almacenando y son unos pozos de sabiduría, pero no dan nada, no transmiten nada, no dan nada, todo se queda en ellos, retienen pero no dan. Decía San Alberto Magno, son magníficos, pero son magníficamente estériles. No generan, no producen. También, todo el caminar por mi vida, ustedes también, hemos conocido a gente que son canal. Gente que dan, pero no se quedan absolutamente con nada. A mí esto me lo dijo desde que yo era muy, muy joven, allá en mi pueblo, una hermana que nos visitaba, que era la hermana Margarita María, y una vez me dijo, oye, Fran, yo me di cuenta que tú nada más que haces, pero no te llenas, no te quedas con nada. Ella me dijo, si sigues dando, y no te estás llenando, va a llegar un momento que te vas a agotar. Y mi mamá siempre decía, el que da y no pone, se acaba. O sea, también esta gente canal que todo se vuelve actividad, voy a hacer, y es bueno, y hacen 1.000.000 de cosas, pero al mismo tiempo que hacen, no están reteniendo absolutamente nada. Como decía San Alberto Magno, padecen la neurosis de la acción.
Dice, tienen que hacer muchas cosas y todas deprisa. Porque generalmente las personas que hacen y hacen y hacen, no solo hacen y hacen y hacen, hacen y hacen y hacen y lo hacen a millón, deprisa. Porque mientras más hacen, quieren más hacer, quieren más hacer. Creen estar sirviendo continuamente a los demás, pero muchas veces ese servicio es una forma de calmar el alma de la persona. Creen que está sirviendo a los demás, pero muchas veces lo que está esa persona tratando de dar, en vez de ayudar a los demás, es calmando una ansiedad que esa persona tiene dentro. Hay inclusive sacerdotes, seglares, y sobre todo nosotros los seglares en estos momentos, que damos, y verdaderamente no retenemos. Qué difícil, decía San Alberto, es encontrar hombres, cuando decimos hombres, hombres y mujeres, fuente. ¿Qué son hombres y mujeres fuente? Personas que dan de lo que han hecho. O sea, antes de dar primero, construyen. Y después que construyen, comienzan a dar. Reparten, decía San Alberto, reparten como las llamas, como tú enciendes el cirio pascual. ¿Ustedes se acuerdan del cirio pascual? En la vigilia pascual, del cirio pascual que está aquí atrás, se prenden las velas. Ustedes ven que la iglesia está oscura y de un solo cirio, ¿qué pasa con toda la iglesia? Se va encendiendo. Pero al mismo tiempo que toda la iglesia se enciende, ¿qué pasa con el cirio? Se mantiene encendido, el cirio no se apaga. Pueden encender, cuando estuvimos, que Lidia estuvo con nosotros aquella vez, estuvimos en la Basílica de San Pedro en la vigilia pascual, que cuando eso lo dio Benedicto XVI, que era cardenal todavía, porque Juan Pablo estaba muy grave, del solo cirio que entró Benedicto XVI, que era el cardenal Ratzinger, se iluminó toda la basílica, que habían casi 24,000 personas, y el cirio siguió alumbrado toda la misa. Son la gente que dan sin vaciarse, riegan sin decrecer. Decía San Alberto, ofrecen el agua sin quedarse seco. Ejemplo de los que dan y dan y dan. Pues eso es lo terrible del caso de la persona canal, que llega un momento que entra en crisis. ¿En qué momento la persona canal entra en crisis? Cuando se da cuenta que no tiene nada. Entonces, después que hizo 1,000,000 de cosas así, y dice, yo no sirvo para nada, Raymond, te lo he dicho una pila de veces, cada vez que hemos hablado, solamente no es dar, porque cuando tú das, llega un momento que caes en la crisis de no tener. Entonces todos los que tú le diste, esos tienen entonces que vender la energía en venir a ti y tratar de levantarte. O sea, el hombre canal, decía San Alberto Magno, que ¿quién es el ejemplo del hombre fuente? ¿Quién es el ejemplo del hombre fuente? Cristo Jesús. Cristo daba, sanaba a los enfermos, predicaba, hacía la obra mesiánica, pero decía que continuamente buscaba un tiempo, pero lo que dice el Evangelio, se apartaba a orar, se iba a la montaña, a la soledad, se apartaba a orar. Cristo, el Hijo de Dios vivo, verdadero Dios y verdadero hombre, buscaba tiempo para hablar con su Padre. ¿Cómo nosotros no vamos a buscar tiempo para hablar con nuestro Padre? El hombre fuente, dice que es por excelencia Jesús, de quien brota el agua inextinguible que calma la sed de la vida eterna. Decía San Alberto Magno que nosotros, en vez de ser fuente, dice que muchas veces somos unos hilitos. Ustedes han visto esas piedras que bajan unos hilitos resbalando por la piedra. El hilito pasa, pero no, ¿qué entra en la piedra? Nada, el hilito corre. Así que estamos poniendo estos 3 ejemplos para meditar durante nuestro retiro en estas 3 plenitudes. La plenitud del vaso que retiene y no da. Alguno de ustedes aquí debe pensar en el día de hoy, ¿soy yo un vaso? Acabo de venir del retiro del padre de los jesuitas de silencio, acabo de pasar un curso de un taller de oración, acabo de graduarme de ¿cómo se llama? De ministro laico, ahora estoy aquí, pero ¿qué doy? Nada. ¿Seré yo tendré yo la plenitud de un vaso? Lo más común que yo creo que hay aquí, yo no creo que aquí haya muchos vasos. Yo creo que aquí hay muchos canales. ¿Seré yo un canal que hago? Hago, y después cuando termino de hacer, yo le contaba a Mildred y a Sonia en el viaje, mi hermana es testigo si se despierta, que está ahí. Está despierta. Bueno. Ella es testigo que la abuela de nosotros, que era la promotora de la fiesta de Santa Teresa allá en el pueblo de nosotros, ella se pasaba 15 días
buscando el dinero, recogiendo el dinero por las calles para adornar las calles para las fiestas patronales, organizándolo todo. Estaba 15 días corriendo. Entonces cuando la procesión salía, que iba a llegar a su casa, le daba una fatiga, un desmayo y se caía sentado en una silla. Eso era ya parte de la tradición de la familia. Todo el mundo esperaba que le diera, ella decía la fatiga, esperando que le diera la fatiga y se cayera para... Milde dice que sería un descanso en el espíritu y dije que no creo que fuera descanso. Eso es la persona que da, pero al mismo tiempo, y al dar y no tener, llega un momento que hasta la fuerza física se agotan. Te sientes así, mira. Te sientes así porque dentro no tienes verdaderamente el esqueleto espiritual que es lo que te mantiene unido. ¿Para qué estamos en este fin de semana aquí? Estamos aquí para aprender a ser hombres y mujeres fuente. Hombres y mujeres que nos llenemos, pero al mismo tiempo que nos llenemos, crezcamos interiormente, al mismo tiempo podamos llevar a los demás, porque si no es una vida verdaderamente estéril. Yo cuando estaba mirando este tema, y de paso les quiero pedir disculpas por la madre Gabriela. La madre Gabriela nos escribió un email que ella no, desafortunadamente, que era la que iba a dar el retiro. Ella no pudo venir al retiro. Ella está muy malita, por eso le pedimos que oren por ella. Ella tocó una planta venenosa en donde ella vive y se inflamó horriblemente. Ahora se le inflamó la cara, pero ya la cara le bajó, pero la inflamación le ha bajado ahora para el esófago y el estómago. Y la está pasando bien mal. Ella nos mandó un email que después, si lo conseguimos, se lo vamos a leer. Le pedimos de todas formas que la Mildred lo tiene, después se los vamos a leer. Porque verdaderamente nos dio mucha pena que se anunció y ella tenía muchos deseos de venir, pero en esas condiciones que está, ella no puede viajar. Por eso, última hora, yo tuve que preparar. Yo siempre me preparo con tiempo para el retiro. En 3 días tuve que preparar yo el retiro. Cuando estaba sacando esto, estaba meditando, encontré un dibujo que había en el internet que yo creo que nos ayuda bien en la oración, porque vamos a aprender de las formas y los modos de oración. Decía, como la mano. Decía, la oración se contiene súplica, intercesión, acción de gracia, confesión y adoración. Esos son los pasos de la oración: súplica, intercesión, acción de gracia, confesión y adoración. ¿Cómo orar? Y esto es la introducción de cómo orar. La oración es para ser hecha a Dios, por supuesto. La oración va dirigida siempre a Dios. Como dice el Salmo 5:2, en la Biblia, en la palabra de Dios, el Señor nos dice que no repitamos continuamente frases vanas como los paganos. En la oración nos llama el Señor a evitar la repetición. Pero fíjate, ahí donde nos confundimos. En la oración estamos llamados a evitar la repetición vana, pero no la repetición sincera. Si ustedes van al Evangelio de San Mateo, de San Mateo, capítulo 6, San Mateo es el primero de los evangelios, para los que no sepan por dónde anda San Mateo, capítulo 6, versículo 7, que nos dice el Señor, dice Cristo: y al orar, no hablen mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesita antes de pedírselo. Eso es lo que dice el Señor. Y muchas personas han entendido mal estas mismísimas palabras de Jesús. Porque, si ustedes recuerdan, en la oración del huerto, el momento crítico de la oración de Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús en la oración del huerto? Dice, repite una y otra vez: Padre, aparta de mí este cáliz. Padre, dice que repetía una y otra vez. Lo que nos llama Jesús es a evitar la palabrería inútil, pero no la repetición sincera cuando estás pidiendo algo. Y vamos a ver cómo después Jesús nos va a llamar, cuando lleguemos a la parte de la petición, cómo Jesús nos va a llamar a insistir en la oración. Dice en San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 5, le dijo también: si uno de ustedes tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche le dice: amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje y a mi casa un amigo y no tengo que ofrecerle. Y aquel desde dentro le responde:
no te molestes, la puerta ya está cerrada. Y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a dártelos. Les aseguro que si no se levanta a dárselo por ser su amigo, se levantará para que dejes de molestarle y le des cuanto necesita. Y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. O sea, el Señor al mismo tiempo que dice que evitemos la repetición vana como los paganos. ¿Por qué los paganos pensaban que repitiendo y repitiendo y repitiendo, ellos iban a conseguir lo que querían? Es parecido a la nueva era. Que la nueva era te dice, visualiza un Cadillac, visualiza un carro y póntelo en tu mente y continuamente piensa en ese. Eso es una repetición vana. Pero el Señor lo dice, aquí lo dice en el Evangelio de San Lucas, si tú vas a pedir pan porque alguien llegó a tu casa y no te abren, ¿qué hace la persona? Sigue. Dice el Señor, a la larga esa persona de adentro va a abrir, contar de que no. O sea, el Señor nos llama también, y lo pueden buscar después más tarde, en Daniel 6:10, también el Señor nos habla a pedir con insistencia. Cuando se dice que no hagamos repeticiones vanas, se refiere sencillamente a que evitemos estar pensando, pidiendo de forma irresponsable, de forma pensando que es un talismán, que mientras más yo digo, más yo consigo. También nos dice la palabra de Dios en Primera de Samuel. Vamos a buscar el libro de Samuel, y si ustedes no son buenos buscando en la Biblia, pues quiere decir que deben coger clases de Biblia. Unos motivos, los hermanos de Siervos de Cristo Vivo, dice, Alfredo Pablo dice que no se pueden meter muchas estampas dentro de la Biblia. Pero yo sé por qué Alfredo Pablo dice eso. ¿Sabes por qué Alfredo Pablo dice eso? Porque me pasa a mí. Cuando estoy buscando un capítulo, abro la Biblia, se me empiezan a caer estampas y fotos de cuánto hay y pierdes tiempo tratando. Ahora mismo me está pasando, quiero abrir, me salió Sor María de Jesús crucificado, me salió Sor Isabel de la Trinidad, y todas se querían salir del libro. Pero vamos a Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Y dice así: pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? Podré hacer que vuelva. Yo iré donde él, pero él no volverá a mí. Esa es la palabra que decía David. Y aquí ponemos un ejemplo, porque dice, en esto que estuve sacando, no debemos nunca negarnos a orar por otro, orar por una situación. ¿Qué decía aquí David? Si ya se murió, ¿para qué voy a orar? Se estaba negando a orar por una situación. David en este caso no fue el mejor ejemplo que podemos tener. Nosotros no podemos nunca negarnos a orar por ninguna situación. Aunque en este caso, como David, pareciera que el motivo de oración era innecesario. Ya se murió, ¿para qué voy a orar? Pero las personas, no solo la oración al Señor, también nosotros no podemos nunca negarnos a orar por alguien que nos dé una petición. Muchas veces las personas vienen a ti, las personas te piden orar por un motivo y tú dices, bueno, pero ¿para qué esta persona voy a orar? ¿Para qué? Si esto no tiene remedio ni tiene solución. Es un gran pecado negarse a orar por otros. También una forma de orar. O sea, tenemos, ante todo, la oración es hecha a Dios. Debemos evitar en la oración repeticiones vanas, pero no insistencia en la oración cuando es algo que verdaderamente yo espero del Señor. En la oración no podemos negarnos a orar por otros. También, como nos dice, y no lo vamos a buscar, nos lo dice en Efesios 6, 18, tenemos también que orar con entendimiento. Tenemos que orar con entendimiento. Tenemos que entender por qué cosa nosotros estamos orando. No podemos orar a lo loco. Hay personas que oran que yo digo, este vuelve loco al Espíritu Santo. Tienes que tener entendimiento en lo que vas a orar. También nos dice San Pablo en la carta a los romanos, que estamos nosotros estudiando en este momento en nuestro ministerio. Si ustedes se enredan mucho con la Biblia, y para que no empiecen a preguntarles del lado qué fue lo que dijo, pues dónde está, no busquen los versículos, yo se lo
Si ustedes pueden manejar la Biblia, con mucho gusto, pero si no, yo les leo el versículo, ustedes lo entienden exactamente igual. En Romanos 8, 26, dice San Pablo, y de igual manera, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escucha los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Una cosa indefinidamente, y está solamente en la introducción a la oración, después vamos a ir desglosando la oración, tenemos que orar en el Espíritu. Hay personas que oran en la carne, y están diciendo y no saben en lo que están pidiendo. Que San Pablo nos llama, los romanos, a orar en el Espíritu. Ahora, pero para orar en el Espíritu, tú tienes que vivir en el Espíritu. Porque si tú no vives en el Espíritu, ¿cómo tú vas a orar en el Espíritu? Eso es las personas que oímos que decimos, ay, si el Señor me concede tal cosa, voy a llevarle un ramo de flores a la Virgen de la Caridad a la ermita. ¿Tú crees que a la Virgen María le hace falta un ramo de flores tuyo? Está muy bonito que tú lo lleves como un novio le lleva flores a la novia. Ese es un gesto para decir, yo te aprecio. Pero tú crees que la Virgen va a decir, voy a interceder por él para conseguirle esto, para que me lleve un ramo de... La Virgen no necesita las flores de ustedes. María, que cayó en la mitad, sabe que esas flores a los 2 días terminan en el tacho de la basura. Y eso es lo que mucha gente que no han crecido en el Espíritu. Y el Señor oirá esas plegarias de esa gente porque es que no saben orar de otra forma. Pero ustedes que están aquí, no. Ustedes que están aquí, el Señor los ha traído para que aprendan a orar. Y para aprender a orar tenemos que vivir en el Espíritu. Y por eso esta noche vamos a tener fusión del Espíritu. Para que ustedes sepan orar en el Espíritu. Porque dice San Pablo bien claro aquí en Romanos que el Espíritu que mora en ti es el que pone en tu palabra, en tu boca, las palabras que Cristo y que Dios necesita saber. Por eso muchas veces las personas con en lengua, muchas veces es bueno orar en lengua. Los que tienen el don de lengua, los que no pídanlo esta noche. Porque a veces cuando uno ora en lengua, tú no sabes lo que estás hablando. Pero el Espíritu que ora en ti está diciendo las palabras que verdaderamente están en tu corazón y que muchas veces tú mismo no sabes lo que tienes en tu corazón. Porque a veces que pedimos lo que no necesitamos. Hay veces que pedimos lo que no nos conviene. Cuando uno ora en lengua, el Espíritu está pidiendo a los padres, porque dice San Pablo que el Espíritu que mora en mi corazón es el que habla por tu boca cuando tú oras en el Espíritu. Y dice, el Espíritu que mora en tu corazón, Él sabe mejor que tú lo que tú necesitas. Por eso es muy importante, como dice aquí, orar en el Espíritu, en el Espíritu. Lo otro que vamos a ver también aquí en esta introducción es que tenemos que orar, ay hermano, esto es lo más difícil de entender, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Los tapes de retiro después se van a vender, no para mí porque toda la gente sabe del ministerio que yo no toco un centavo de lo que se recoge aquí porque yo trabajo para sostenerme yo. Pero se van a vender los tapes porque para el ministerio de nosotros, que las cosas que hacemos, y también si ustedes quieren se lo pueden llevar y ahí tienen todas las citas y lo pueden después con calma como ejercicio de Adviento en la casa ustedes lo pueden oír. En la primera carta del apóstol San Juan, ya al final antes del Apocalipsis, de la primera epístola del apóstol San Juan, que son Juan, el hombre que vivió en el Espíritu, sabe mejor que nadie lo que es vivir en el Espíritu. En San Juan 5, dice en el versículo 14, esta es la confianza plena que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha cuanto le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que hemos pedido. Fíjate lo que dice San Juan. Esta es la confianza plena, confianza, no una confianza media, confianza plena que tenemos en Él. Que si pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si yo sé que Él nos escucha, sabemos que cuanto pedimos ya está conseguido. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros pedimos de acuerdo a mi propia voluntad. Y quiero que Dios cambie su voluntad. Un ejemplo de eso es el mismo Señor Jesús, que está aquí presente ante nosotros, lo sabe mejor que yo. La oración del huerto. ¿Qué decía Jesús en la oración del huerto? ¿Qué repetía constantemente? Padre, aparta de mí este cáliz.
El Padre contestó, no. El Padre habló cuando en el Jordán, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. El Padre habló en el Monte Tabor, este es mi Hijo muy amado en quien tengo puesta toda mi complacencia. Ahora en el momento más difícil de Jesús, la oración en el huerto, que suda sangre de la angustia que tenía, ¿el Padre dijo algo? Nada. Podríamos decir, hablando humanamente, que el Padre no había escuchado a Jesús. ¿Cuántas veces tú y yo pedimos y pedimos y decía, Dios no me escucha, ya Dios no me quiere? Entonces me dice, Frank, Dios que estoy a ti, como si me oyera a mí más que ustedes. Dios que estoy a ti, ¿por qué tú no le pides? Digo, hermana, Dios a mí me oye tal como te oye a ti. La cuestión es, y cuando a mí me dicen las personas, Dios no me oye, yo siempre hago la pregunta, ¿será que tú no estás oyendo a Dios? Porque ustedes creen que el Padre no había oído la oración de Cristo, aparte de mí este cáliz. Y el Padre no contestó. ¿Por qué? Porque quería Jesús como hombre. Jesús es verdadero Dios, pero verdadero hombre. ¿Qué quería Jesús? Jesús quería que el Padre cambiara su voluntad. Cristo era libre. Cristo podía haber dicho, yo no puedo redimir a los hombres en la batalla de la cruz. ¿Y el Padre hubiera respetado la voluntad de Cristo, sí o no? Sí. Por supuesto que sí. Si Dios es totalmente libre. Cristo lo aceptó voluntariamente y se hizo hombre. Desde que se hizo hombre, lo aceptó voluntariamente. Ya Cristo tenía que vivir en la voluntad de su Padre. Entonces, cuando llegó un momento difícil, como verdadero hombre que era, ¿qué sintió? Verdadero miedo. Y entonces dijo, Padre, mejor que me cambies el plan, y a lo mejor que yo redima al mundo, qué sé yo, en la Eucaristía. ¿Y qué hizo Dios? El silencio de Dios. Cristo quería que el Padre cambiara su plan. Y eso que le costó sudar sangre. Dicen los médicos que cuando hay un grado de angustia que hace que los vasos capilares, la presión te los rompa. Mira tú qué grado de angustia llegó la agonía. Jesús sufrió más en Getsemaní que en la cruz. Porque el sufrimiento espiritual es más fuerte que el sufrimiento físico. Jesús sufrió tanto pensando lo que le tocaba al día siguiente. Cuando Jesús encontró el servicio de los ángeles, cuando dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, ahí Jesús paró de sufrir. De ahí la cruz ya fue menos dolorosa. Yo estaba leyendo el otro día, se lo he dicho otra vez en el grupo, que nosotros sufrimos cuando yo voy en contra de la voluntad de Dios. Cuando Dios tiene un plan por aquí y yo tengo mi plan por aquí, ese alar de Dios para aquí es lo que produce en mí el sufrimiento. Cuando yo me dejo llevar por la voluntad de Dios, tú dejas de sufrir. Dice, Señor, esto es lo que tú quieres, para allá voy. Se acaba. Yo también estaba leyendo, es muy importante, que dice que las personas que tienen agonía cuando mueren, esa agonía horrible, dice que esa agonía surge cuando la persona se resiste a morir. Que si la persona dice, Padre, llegó mi hora, me voy. No fuéramos sin sufrir nada. Por eso, esto es muy importante y para eso estamos aquí hoy. Tenemos que aprender a orar conforme a la voluntad. Ay, hermano, para la parte difícil. ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Y para eso estamos aquí en este retiro, para saber cómo yo, y esta noche ustedes van a tener la clave, cómo yo sé cuál es. Todo esto gira alrededor de una palabra que yo doy ahorita: vivir en el Espíritu. Cristianamente hay dos tipos de personas: los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu. Eso se aplica para todo, para forma de actuar, para forma de vivir, para forma de hablar, para forma de orar. Hay personas que oran en la carne, hay personas que oran en el Espíritu. Hay personas que viven en la carne, hay personas que viven. Y quiero decir una cosa: tú puedes llevar 1000 años viviendo en el Espíritu y en un segundo se te va y te sale la carne como un león. A mí me pasó el otro día en el grupo. Hablé de que hay que hablar con caridad y vino una doña y me dijo un disparate y yo salté como una fiera. Y después no encontré una piedra como San Jerónimo para darme en el pecho, pero yo dije, claro, la doña vino a decirme que el Papa había dicho mentira cuando la carta del tercer secreto de Fátima. Me agarró de una forma desprevenida. Yo no estaba preparado espiritual, pero eso para que tú veas que uno tiene que estar siempre con el ojo opuesto. ¿Dónde? En la carne. Porque se te sale, hermano, la carne se sale así. Hay que tener, y para eso son estos retiros, para aprender. ¿Y cuando uno es espiritual? Cuando uno empieza, el espíritu tuyo comienza a dominar
La carne. ¿Qué cosa es la carne? La carne es nuestra parte animal. Porque somos animales con el Espíritu de Dios, semejanza de Dios. Pero nuestro cuerpo es animal. Y muchas veces reaccionamos como los animales. El perro tiene ganas de comer. Y cuando el perro tiene ganas de comer, ¿qué es lo que hace? Come. No importa si le quita la comida a otro perro. No importa si le quita la comida a una viejita que está cocinando un bistec, es el único que tiene porque vive en Cuba. No, le digo en serio. Y esto no es un chiste, es en serio. El perro cuando tiene el instinto de comer, come sin pensar. Si un perro está en época de hit, tiene inclinaciones sexuales, ¿a qué cosas va? A hacer es eso. Él no le importa dónde lo hace, ni con quién lo hace. Vivir en la carne es la persona que el animal lo controla. Que hacemos lo que yo tengo ganas de hacer, no importa qué. No importa qué. Hay cristianos y católicos que viven en la carne, aunque lleven 1000 años en grupos de oración. A lo mejor no con comida ni con sexo, pero con falso sentimentalismo. No me llamaron a servir, no me saludaron en el día de hoy, estuve enfermo y nadie me llamó, no voy más. Eso es vivir en la carne. Yo creo que a fulanito yo le caigo más porque creo que, mira, pasó por el lado de hoy y sin saber tú qué le pasa o a lo mejor tú preguntar, hermano, ¿te pasa algo hoy que no me...? Yo me he dado cuenta en mi largo caminar que las personas que se quejan de que nadie los llama cuando están enfermos son las personas que jamás llaman a nadie cuando están enfermos. Eso es vivir en la carne, eso es centrarme en mí mismo. Estamos aquí para aprender a vivir en el Espíritu. Y para la oración es parte. Si tú vives en la carne, ¿cómo va a ser tu oración? Carnal. Estamos aquí para aprender a vivir en el Espíritu. El Santo Padre Juan Pablo II dijo que el futuro de los católicos era de ser místico. A eso va la iglesia. Un católico que no sea místico se va a quedar fuera. ¿Y qué cosa es ser místico? Ser místico es vivir con los pies en la tierra, pero con los ojos puestos en el cielo. Ver tu vida no de tus zapatos, ver tu vida desde el trono de Dios. San Juan subió en el Apocalipsis al cielo un domingo y vio la historia desde el cielo. Y cuando San Juan veía la historia desde sus zapatos, la persecución que estaba haciendo el Imperio Romano diezmando sus iglesias del Asia Menor, él decía, parece que Satanás se soltó, parece que Satanás va a ganar, parece que Satanás tiene la última palabra. Y el Señor lo llevó al cielo y le dijo, mira para abajo. Y cuando Juan vio para abajo, vio el triunfo del cristianismo y de la iglesia. Y vio que la sangre de los mártires era semilla de cristianos. El místico es como Juan, no es que mira la historia, tú miras desde tus zapatos y dices, estoy mal, esto está mal, mi familia está mal, yo no sé por dónde coger. Estás mirando la historia desde tus... Cuando tú subes al trono de Dios y miras desde arriba, tú ves la historia de una forma totalmente diferente. Yo se lo explicaba una vez con un cuento que yo leí, que decía que había, cuando las mamás todavía bordaban, yo me acuerdo que bordaban en esos bastidores y por detrás muchas veces amarraban con los nudos. Entonces él dice que este niño estaba sentado en el suelo mirando y que veía el fondo del redondel y le dijo a la mamá, pero qué cosa tan fea tú estás haciendo, porque qué es lo que veía, hilos cruzados. Entonces la madre viró el bastidor y era un ramo de flores. Era la misma cosa vista desde dos ángulos. Nosotros casi siempre vemos el bastidor desde la parte de atrás, vemos de abajo, vemos la parte fea. Yo siempre me recuerdo cuando yo iba a Viñales en Cuba. No sé si algún cubano haya ido a Viñales, pero se lo pueden aplicar a cualquier valle de ustedes. En el valle de Viñales tenía un mirador, que tú te paras en ese mirador y veías una vista del valle espectacular. Los mogotes, las casas de tabaco, unos verdes. Ahora, cuando nosotros que éramos muchachos bajamos al valle y estábamos en el medio del valle, el valle no era tan bonito. Estaba lleno de fango, nos llenábamos de guisazos que se nos pegaban en la ropa, huecos. Debajo era un horror. Sin embargo, cuando subíamos lo veíamos porque veíamos el conjunto. Eso es ser una persona mística. Caminar por el mundo con los pies puestos en el piso, pero mirando la historia desde arriba. Eso es orar, vivir en el Espíritu. Y no vamos a hablar ya de la gente de la calle. La gente de la calle vive en el Espíritu. Vive en la carne. ¿Cuántas personas hemos visto que, no hace mucho, hace 2 semanas por ahí, una persona mató a otra en un parqueo porque le cogió el parqueo? ¿Tú crees que esa persona que mató a la otra, yo no creo que esa persona sea mala ni sea un monstruo?
Porque cuando se dan cuenta de lo que hicieron, se arrepienten enormemente. Pero ¿tú sabes qué? Ya es muy tarde. Esa persona que en un momento se enfureció y sacó la pistola y la mató, lo hizo porque no supo dominar la carne. Si esa persona le pega una gritada a lo mejor por la ventana y se echa para atrás y me cogiste el parqueo, se acabó, ahí se acaba. Pero no, como está en la carne, ¿qué es lo que dice la carne? Mata. Y esa persona, su espíritu no supo decir, oye, frena, la cosa no es para... Ustedes ven la ley ojo por ojo y diente por diente, que parece tan horrible. Ojalá esa ley se aplicara hoy en día. Porque ¿qué cosa es el ojo por ojo y diente por diente? No vaya más allá de lo que te hicieron a ti. ¿Te cogieron el parqueo? Coge el parqueo a otro. Un ejemplo, ¿no? No, estoy hablando muy en serio, Esta persona le cogieron el parqueo que hizo, mató. Fue 1000 veces más allá de la ofensa que le hicieron a él. Y esto es un caso extremo, pero ¿cuántas veces a nosotros nos pasa? No, esto que me hizo fulana más nunca lo olvido. A lo mejor lo que te hizo fue una cosa así. ¿Y tú le estás pagando con qué? Con la eternidad de olvido. Eso es vivir en la carne. Por último también, nos dice el Señor en San Mateo 6:6, orar en secreto. Orar en secreto. Yo no tengo por qué, a no ser que yo le pido oración o intercesión a alguien, pero no tengo por qué andar por diciendo, ay, como yo oro, yo soy una persona tremendamente espiritual, yo tengo oración de contemplación y tengo oración de... O sea, estamos viendo, la oración está hecha para hablar directamente con Dios, no para que los demás te oigan. Para hablar, y es un peligro entre nosotros los carismáticos, que te puede llevar la emoción y al tú orar para que está al lado tuyo diga qué bonito ora. Y si tú sabes que fulanito ora bonito, quiere decir que tú no estás orando, que estás oyendo. Una persona debe enfocarse en Dios y hacer la oración. Yo digo que el verdadero carismático es el que se enfoca en el Espíritu y se olvida de la gente que está alrededor. Si hablo en lengua, a mí no me importa nada que tenga pena, porque a mí no me importa. Yo no estoy pensando que si hablo en lengua, el que está al lado va a decir, este está loco. Yo estoy enfocado ¿en quién? En Dios. La oración hecha para Dios. Pensar en no hacer repeticiones vanas, sino repeticiones sinceras. Jamás negarnos a orar por otro. Orar en el Espíritu. Dejar que el Espíritu me diga por qué yo tengo que orar. Orar conforme a la voluntad de Dios. Orar en secreto. También nos decía esta charla, tenemos que buscar más en la oración, más calidad que cantidad. Lo voy a repetir, más calidad que cantidad. Yo conozco gente que antes decían, no, si he hecho 18 rosarios en lo que va de mañana. Pues lo más seguro que lo hayas hecho mal. No es acumular oración, es hacerla bien. No, porque esto no es un maratón a ver quién cansa primero a Dios orando. No es cantidad de oración, es preferible poca oración con calidad que mucha oración sin calidad. O sea, buscar más que nada la calidad. La oración no es exitosa porque tú hables y hables sin parar. A veces una oración, un silencio es más oración que 1000 palabras. Si ustedes se acuerdan cuando venían la gente a Jesús, decía, ¿Jesús qué quiere? Le decía, ¿Jesús qué quiere? Señor, que vea. ¿Qué decía Jesús? Ve. ¿Ya? Ustedes se acuerdan cómo oraba el Padre Tardif. El Padre Tardif, cuando hacía la oración de sanación, no estaba 15 horas orando. Decía, Señor, te pido que sanes estos hermanos que están aquí en el poder y en el nombre. Ya, se acabó. Y la gente salía caminando y soltando las muletas. Ahora hay gente que se pone a orar a las 8 de la noche, empiezan, el Señor sana los oídos y sana las trompas de falótico y sana la parte derecha, y son las 10:30 de la noche y todavía no han llegado a la garganta. Y tú dices, pero ¿cuándo baja? ¿Cuándo baja? Y son las 12 y va todavía por el pecho izquierdo. De verdad, hermanos, cuando uno no tiene necesidad de por mucho que tú hables, el Señor no te va a oír más. O la oración debe ser una oración donde digamos lo que tengamos que decir con insistencia, pero sin mucho hablar. Otra de las características de la oración, orar siempre. Y eso lo dice San Pablo, orad sin cesar. Y uno dice, ¿cómo yo puedo orar sin cesar? Hermano, sí se puede orar sin cesar.
y sin estar en un monasterio. Vuelvo a decir, ¿tú sabes cuál es la diferencia? Que tú ores sin cesar. ¿Quién hace la diferencia? ¿Alguien sabe quién hace la diferencia? El Espíritu Santo. Cuando tú eres transformado por el Espíritu Santo, tu vida se convierte en una oración. Pongo un ejemplo. Vienes por el carro, vienes manejando en el carro y oyes que en la India, esa matazón que hubo el otro día en los hoteles de la India, una persona en la carne dice, qué horror, qué barbaridad, como está el mundo. Una persona en el Espíritu dice, Señor, ten misericordia de esas personas que están siendo atacadas, ten misericordia de esos que el odio los ciega y los está matando. Una persona va manejando, ve pasar el rescue, ten la carne y dice, alabase a Dios, ahora se trafcó o los que son listos se meten detrás del rescue para salir rápido de la cola. Una persona en el Espíritu dice, Señor, ten misericordia de esa persona que va en el rescue, sánala, lo que sea. Una persona pasa y ve un accidente y ora por el... Hermano, cuando tú empiezas a hacer eso, tú estás viviendo en la oración, tu vida se convierte en una constante. Tú no tienes ni que esforzarlo, te sale continuamente. Se forma una situación en el trabajo y en vez de ser parte del chisme, te pones tú a orar. Señor, da paz en este lugar. No es algo que tú fuerzas. Ya tú, eso creo que dice San Pablo, que oremos constantemente, incesantemente. ¿Y eso quién lo puede hacer a mí? El Espíritu Santo. Orar sin cesar. Orar también en el nombre de Jesús. Y si nosotros nos fijáramos en la iglesia, todas las oraciones de la iglesia, de la misa, por ejemplo, hoy que es la fiesta de San Nicolás, uno de los grandes padres de la iglesia, San Nicolás de Esmirna, el que con el tiempo la Coca-Cola lo convirtió en Santa Claus. San Nicolás, obispo de Esmirna, un hombre de una caridad. Si usted oye en la oración de la misa hoy, la iglesia nos dice, San Nicolás te pedimos. No, ¿cómo ora la iglesia en la misa de hoy? Padre, te pedimos que por los méritos de San Nicolás de Esmirna nos des un corazón generoso. ¿Te lo pido en nombre de San Nicolás? No, te lo pedimos en nombre de Jesús. Esa es la forma de orar al Padre con la intercesión de nuestros hermanos los santos, pero fíjate, todas las oraciones de la iglesia, ¿con qué terminan? Por Cristo nuestro Señor. Todas las oraciones tienen que ser al Padre a través de Cristo. ¿Cómo orar? Eso lo vamos a ver después el domingo. Conforme al ejemplo, modelo de oración. ¿Cuál es el ejemplo, modelo de oración? El Padre Nuestro. ¿Por qué es la oración? El Padre Nuestro se le llama la oración dominical. No porque se dice el domingo. Dominical, la oración del Señor. Domini. La oración del Señor. Porque es la única oración que Cristo, que Dios nos ha enseñado. Por eso es un patrón de oración. Orar con un espíritu perdonador. Ay, hermano. Un espíritu perdonador. Para orar tú tienes que tener perdón en tu corazón. Si tú no tienes perdón en tu corazón, tu oración no es oída. Perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? Si tú no perdonas, tú no eres perdonado. Y si no eres perdonado, estás en pecado. La oración en pecado no es escuchada. Eso vamos a verlo después. Eso tenemos bastantes cosas que ver. Un espíritu. Y hay una cosa que las personas tienen que entender. Perdonar no es amistar. Son dos cosas diferentes. Si un hombre te quitó a la mujer, o una mujer te quitó al hombre, no quiere decir que tú la perdones, es que vaya y te hagas instantáneamente amiga de esa mujer o de ese hombre. Eso no es perdonar. Para tú amistarte con una persona que te hizo un daño, la persona tiene que tener arrepentimiento. Pero perdonar no quiere decir que tú tienes que ir a hacerte amigo de esa persona. Perdonar quiere decir que en tu corazón no guardas odio ni rencor a esa persona, que todo lo dejaste en las manos de Dios, aunque no la veas nunca. Eso es lo que quiere decir perdonar. Lo que la gente entiende mal, la gente piensa que perdón tienes que ir y darle un abrazo y hacerte amiguita de quien si otra vez te agarra te vuelve a hacer el mismo. Cuando estábamos en la iglesia de San Hugh, que yo entraba por el barrio de Coconut Grove, que es bastante malo, por la esquina del cementerio ahí hay veces que tiraban piedras, saltaban a la gente. A mí nunca me pasó absolutamente nada, pero si un día me tiran una piedra y me rompen un cristal, yo perdono a quien me tiró la piedra,
pero más nunca vuelvo a pasar por el mismo esquina. Eso con decir, ay, lo perdoné, voy a pasar mañana otra vez a las 12 de la noche por el mismo lugar. Eso no es. ¿Ustedes entienden cuál es el concepto de perdonar? Para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Pero yo en mí no puedo guardar rencor. Lo dice el catecismo de la iglesia. Cuando tú te das cuenta que tú estás en el espíritu, cuando tú ves dice el catecismo de la iglesia, de otra forma, pero lo dice así, como tú ves una persona que te hizo un daño, tú la ves, Dios, mira, pues sinvergüenza, ese es lo que me hizo, ojalá que lo coja una guagua y le pase por arriba. Vives en la carne. Dice el catecismo, y esto es muy importante, dice el catecismo de la iglesia, que el Espíritu Santo cambia la maldición en intercesión. Y cuando tú ves a la persona que te hizo daño, tú dices, Señor, perdónalo. Toca el corazón de esa persona para que sepa lo que hizo y cambia. Si eso pasa en ti, tú estás en el camino de ser espiritual. Tenemos que orar con espíritu perdonador. No, yo no puedo entender una persona que ora con espíritu de odio y con resentimiento. Otra cosa muy importante, hermano, orar con humildad. Cuidado con eso. Hay una cosa que por la iglesia protestante, que se puede meter en la iglesia católica, que es que yo le reclamo al Señor que me dé una casa en Coconut Grove. O yo le reclamo al Señor un Cadillac. Eso está en las iglesias protestantes, se llama la superfe. Y yo he oído decir en el programa, no, tú vas a un dealer, le pones la mano arriba al carro que te gusta y dices, en el nombre de Jesús yo reclamo el Señor, y eso está engañando inclusive a los cristianos y a los católicos. El Señor no dijo, coge tu Cadillac y sígueme. El Señor dijo, carga tu cruz. Ojo, hermano. Y esto tenemos que tener bien claro. Señor quiere decir dueño. ¿Quién eres tú para reclamarle cosas a Dios? Si tú le reclamas algo a Dios, ¿quién es el Señor? Tú. Esa es la nueva era. La nueva era quita el poder de Dios y lo pone en la persona. Ya el Señor no es Él. Ahora el Señor soy yo, y más vale que tú me des tal cosa. Orar con espíritu. Ay, hermano, créanme. Dios es todopoderoso, ¿sí o no? Sí. Lo único que hace a Dios débil es la humildad. Cuando uno es humilde, Dios se pone débil. Dios no te niega nada. El corazón soberbio jamás obtendrá nada de Dios. ¿Tú quieres desarmar a Dios? Hazte humilde. Cuando uno levanta las manos en oración, eso es un signo de humildad. ¿Tú sabes por qué? Cuando a ti te asaltan, ¿qué te dice que te asalta? Arriba. ¿Qué es lo que quiere decir? No. Esto es muy serio lo que les voy a decir. Cuando tú me lo que decir, ¿qué quiere decir cuando tú levantas las manos? Que tú estás desarmado. Porque si tú tienes las manos abajo, puedes meter la mano en el bolsillo y sacar una pistola. Cuando tú levantas las manos, quiere decir que tú no tienes ayuda de ningún tipo. Cuando tú oras con las manos levantadas diciendo, Señor, yo estoy delante de ti totalmente desarmado, no tengo de dónde agarrarme. Tú eres lo único en lo cual yo me puedo agarrar. La humildad, hermano, es la clave de una oración exitosa. Y Sor María de Jesús crucificado, nuestro modelo aquí en el ministerio, ella que no sabía leer ni escribir, porque la sabiduría no viene por leer ni escribir. Conozco mucha gente que saben leer y escribir y son doctores y son abogados y no son sabios, solamente tienen conocimiento. La sabiduría, decía Sor María Jesús crucificado, en el cielo hay toda clase de pecado. Oye esto, Sor María decía, en el cielo hay toda clase de pecado, menos soberbia. La soberbia es el único pecado que te impide entrar. Y decía, en el infierno hay todo tipo de virtudes, menos humildad. Una persona humilde jamás irá al infierno. El diablo no soporta a las personas. Fíjate, en el cielo puede entrar cualquier tipo de pecado, menos los soberbios. Y en el infierno pueden ir todos los buenos, menos los humildes. Eso es lo que decía el Señor cuando le gritaba a los religiosos de su época en Jerusalén: las prostitutas y los ladrones van delante de ustedes del reino de los cielos. No se crean que porque vienen aquí, oran y leen la Biblia, ustedes son santos. Hay personas que son más santos que ustedes, aunque tienen otro tipo de pecado, porque saben ser humildes, se reconocen que no sirven para nada. La
humildad. Otra cosa que ayuda mucho, el Señor también lo dijo en Mateo 17, 21, no lo vamos a leer. Nos habla también el Señor acompañar la oración con ayuno. El ayuno, aparte que es un arma de crecimiento espiritual, porque el ayuno ayuda al espíritu a controlar el cuerpo. Tú tienes hambre, pues yo no te doy de comer porque aquí no mandas tú, aquí que mandas mi espíritu. Eso es la técnica del ayuno. Pero el ayuno también refuerza la oración. El ayuno es una doble oración, porque ayunas con el espíritu y con el cuerpo. Y el Señor lo dice bien claro, que tenemos que ayunar. Y Jesús, antes de comenzar la misión mesiánica, ¿qué fue lo que hizo? Ayuno. Jesús sabía lo que le esperaba 3 años de predicación. ¿Y Jesús era Dios o no era Dios? ¿Tenía todo el poder del universo? Claro que lo tenía. Sin embargo, Jesús ayunó. Si Jesús ayunó al empezar algo importante, ¿por qué nosotros no vamos a ayunar? Tenemos que acompañar. Cuando hay una petición fuerte que tenemos que hacer, la debemos acompañar con el ayuno. El ayuno, tú eres el que pone el tiempo del ayuno. No hay solamente hay días de ayuno en la iglesia, los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo y el miércoles de ceniza. Pero se puede orar en cualquier tiempo. Ahí me dicen, ¿cómo orar? ¿Cómo ayunar? Tú pones el ayuno que tú quieras. Mediodía, un día pan y... Ahora, si te pones a pan y agua, no te comas 2 barras de pan cubano, porque eso no es ayuno. No, sí, porque ese fue el error que yo caí cuando yo todavía no sabía bien lo que era ser espiritual. Yo pensaba que me hartaba de pan y tomaba agua. Hay gente que dice, ay, pero es que si yo ayuno me duele la cabeza. Es que eso es parte del ayuno. Si no te duele la cabeza, entonces ¿para qué vas a ayunar? El ayuno, tú eres el que pone el tiempo que tú deseas cuando estás pidiendo algo fuerte. Pero acuérdense lo que digo, el ayuno sin oración es dieta. El ayuno tiene que ir acompañado. Y ahora a mí me preocupa cómo la gente que quiere bajar de peso se mata de hambre, y los cristianos que queremos conseguir algo del Señor no lo hacemos. Ahí tú te das cuenta quién vive en la carne y quién en el espíritu. Santiago 5, 16 nos exhorta a orar fervientemente. Dice, la oración ferviente del justo tiene mucho poder. La oración ferviente nos llama a orar fervientemente. ¿Qué cosa es orar fervientemente? Poniendo, como dicen los mexicanos, poniéndolo todo en eso que estás pidiendo. No, ay Señor, yo voy a ver si tú quieres, tú me consigues tal. No, orar que gana con fervor. Si algo que tú necesitas, ora con fervor. Señor, te lo pido, por favor. Orar fervientemente. Orar con sumisión a Dios. En sumisión a Dios. La oración en sumisión a Dios. ¿Qué es la oración en sumisión a Dios? Señor, Jesús es modelo de oración. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo te presento esto que quiero. Pero esto que te presento, que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y dame la paciencia para saber aceptar tu voluntad. Presentarle el plan tuyo. Mira, Señor, yo creo que esto debía ser así, así y así. Pero desde ahora te digo que a la larga yo voy a aceptar lo que tú tengas para mí. Eso es orar con sumisión. Orar con sumisión. Aunque no quiere decir que estés 3 años orando por lo mismo. Pedir y pedir no quiere decir que no estás sometido. Porque tú puedes orar. Hermano, muchas veces el Señor se demora en dar algo para que tú ores bastante. Porque si te la da de primera, ahí se acabó. ¿Ustedes se acuerdan cuando comenzó la guerra de Irak? Todas las iglesias de Miami estaban repletas 24 horas. Se abrió hasta la capilla del seminario. Que nunca a la capilla del seminario va nadie. Y yo fui una noche pensando que no había nadie. Las 10 estaban repletas. En cuanto la guerra se hizo No fue la de Irak, fue la de Kuwait. Creo que fue la de Kuwait, la primera. A la vez que pasó una semana, las iglesias se vaciaron. Y ya después vino la guerra de Irak y nadie oró. Muchas veces el Señor se demora en dar las cosas porque el Señor sabe que si te la da de primera, ahí se acabó la oración. Muchas veces por eso se demora, pero siempre pensando que es en la voluntad de Dios. ¿Por qué debemos? Por motivos por los que debemos orar. La Biblia nos da montones de
de cosas, de por qué debemos orar. Cada cual en su corazón sabe, y vamos a ver después en la segunda charla, vamos a ver cómo son los pasos de la oración, cómo uno debe orar, porque muchas veces dice el Señor, ustedes no reciben porque oran mal. Vamos a ver ya antes de terminar, ahorita ya terminamos porque ahorita tenemos un receso. Obstáculos para la oración. Obstáculos para la oración. El pecado es un obstáculo para la oración. El pecado definitivamente es un obstáculo para la oración. ¿Por qué? Porque el pecado endurece el corazón. Y la persona, cuando peca, se escapa de la gracia. Y si tiene menos gracia, tienes menos deseos de orar. Por eso siempre una persona debe tratar de evitar el pecado. Pero definitivamente si algo rompe la comunicación con Dios, es el pecado. Segundo, obstáculo para la oración, tener ídolos en el corazón. ¿Qué cosa es un ídolo? Nuestros hermanos de otras iglesias por ahí piensan que ese estatua de Sor María de Jesús crucificado, por ejemplo, es un ídolo. Y eso es vivir en un delirius tremens. Y eso es simplificar lo que es un ídolo. Un ídolo es todo lo que sin ser Dios ocupa el lugar de Dios. Eso es un ídolo. Una criatura que ponemos en lugar de Dios. Para mí Sor María de Jesús no ocupa el primer lugar de mi vida. El primer lugar de mi vida lo ocupa el Señor. Para mí esa estatua de la Virgen no ocupa ningún lugar en mi vida. Me recuerda a mi Madre del Cielo, pero no ocupa. Para mí el primer lugar de mi vida la tiene el Señor. Un ídolo. Y hay que tener cuidado porque ellos son tan simples. Hay una estatua es un ídolo. Que hay ídolos que sí son ídolos y no se dan cuenta de ellos. Como dice San Pablo, el odio es un ídolo. Porque muchas veces el odio en tu corazón ocupa el primer lugar de todo. Yo vivo para odiar. Todo el trabajo, yo vivo para trabajar. Ese es el primer lugar de tu vida, es trabajar, es el dinero. Eso es un ídolo. El sexo, en primer lugar, es un ídolo. Todo lo que ocupa el primer lugar de tu vida, sin ser Dios, hay cosas buenas que pueden ser un ídolo. Yo conozco a una persona que me dijo, no, yo no puedo ir más al grupo y me voy a distanciar de la iglesia y todo porque tengo que dedicarme a mi nieto. Yo dije, aparte que vas a criar un pesado, es un ídolo. Es un ídolo. Una mujer que para ser esa mujer, lo primero en la vida es su marido, eso es un ídolo. Un marido que para él, lo primero en su vida es la mujer, eso es un ídolo. Un padre que es mejor que un hijo, pero un hijo que sea lo primero en tu vida, eso es un ídolo. Lo primero en la vida del hombre tiene que ser Dios. Cuando Dios tiene el primer lugar de tu vida, el marido tiene un lugar, la mujer tiene su lugar, los hijos tienen su lugar. Una persona que tiene a Dios en primer lugar de su vida es mejor padre, es mejor madre, es mejor esposa, mejor esposo. Una persona que tiene un hijo, un padre, un marido en primer lugar es una mala mujer, es un mal padre, es un mal hijo. Por eso hay ídolos en el corazón de la persona que pueden ser a la vista humana buenos y sin embargo ser malos. Ídolos en el corazón. Ídolo es lo que está en tu corazón que ocupa el primer lugar de tu vida. Si lo que ocupa el primer lugar de tu vida no es Dios, ¿eso qué cosa es? Un ídolo, son un obstáculo para, porque toda tu oración se va a centrar no en Dios, sino en ese ídolo que tú tienes. Lo dijimos, obstáculo por oración, falta de perdón. Una persona que no tiene perdón, no es perdonada. Otro obstáculo para la oración, egoísmo. La persona egoísta. Yo nada más que pido por las cosas que a mí me interesa. El resto de las cosas de fulano que esté enfermo, el otro que hoy, ese es problema de ellos. Yo voy a lo mío. Y hay un cuento que es un chiste, pero que es muy cierto, que dice que habían dos personas orando. Y una decía, Señor, necesito $100,000. Y otro al lado estaba arrollado y decía, Señor, quiero $10. Y el tipo decía, pero mira, este hombre me está estorbando. La oración mía tan importante de $100,000 por lo que quiere son... Y el hombre quitaba, Señor, necesito $100,000. Y el del lado gritaba, Señor, yo quiero $10. Y el hombre cogió, sacó la cartera. Dijo, mira, vaya a los $10, vete. Y después le dijo, qué bobo es, pensó que Dios le iba a oír. ¿Ustedes entienden el chiste? Y por supuesto que Dios lo oyó primero que él. Pero así puede ser nuestra vida. Así puede ser nuestra vida. La oración egoísta, yo sin ocuparme del otro, que a lo mejor también tiene una
Necesidad. Motivos equivocados. Motivos equivocados. Yo me acuerdo en los años 80, ¿tú no sabes en los años 80 los marimberos cuando traían cocaína de Colombia, se compraban una Virgen del Carmen, mientras más grande se la compraban, mejor, pensando que la Virgen Santísima le iba a ayudar a traer la cocaína de otros países? Eso es un motivo equivocado, pero eso no es tan drástico. Nosotros podemos tener cada uno de nosotros motivos equivocados de oración, motivo equivocado. Oraciones manipuladoras. Yo quiero manipular a Dios con mi oración. Quiero hacer que Él cambie su voluntad para que haga la mía. Autojustificación es un obstáculo de oración. Ay, Señor, si yo no soy malo, si yo hice eso porque figurate, me obligaron a... Las circunstancias de la vida me obligó en vez de decir, Señor, yo lo hice porque soy un pecador. Ayúdame. Queremos autojustificarnos. Algo que vamos a ver después. Incredulidad. Hay gente que dice, lo estoy pidiendo, pero total, yo sé que no me lo van a dar. Entonces, ¿para qué te lo estás pidiendo? Cambia el tema. Si tú pides algo, es porque tú estás seguro que Dios puede, aunque no sean sus planes. Aunque Él haga su voluntad, pero tú sabes que Dios puede conceder eso. Ahora, si yo sé de antemano, si yo digo, lo estoy pidiendo, pero yo sé que eso es tiempo perdido. Mi hermano, olvídate ni lo pidas. No se puede orar en incredulidad. Si tú pides algo que tú sabes, no permanecer en Cristo. Hay gentes, cualquier alusión a persona viva o media viva es pura coincidencia. Hay personas que cuando yo la veo, que yo estoy parado aquí en el grupo y entran por la puerta del fondo, digo, ahí viene un problema. Porque esas personas nada más que vienen al grupo, cuando tienen el agua, aquí. Entonces vienen para que oremos y la saquemos del grupo, la saquemos del apuro. Y después que se les sale del apuro, ojo que te vieron ir. No permanecer en Cristo. Eso hablaba, no sé, el otro día, no sé qué padre hablaba, decía, pues estaban hablando el pastor Martín Añorga por el radio, que ya me dio risa, un presbiteriano diciendo eso, decía, no, porque hay gente que se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, que es un dicho muy cubano. No hay que esperar que tronar para acordarse de Santa Bárbara. Falta de compasión. Hermano, eso es fundamental. Si tú no tienes compasión hacia los demás, Dios no oye tu súplica. Es la súplica del soberbio. Pasión. Que yo pongo mis sentimientos en la otra persona, con falta de compasión. Si hay un pecado, y eso es parte de la compasión es consecuencia de la soberbia. Si hay un pecado que Dios detesta, aparte de la soberbia, es la falta de compasión. Yo creo que cualquier pecado es perdonado, hasta el peor de todo, menos la falta de misericordia. Otro sentido que estanca la oración, y ya lo dijimos, no pedir conforme a la voluntad de Dios. Otra cosa que estanca la oración, no pedir en el nombre de Jesús. Huyan de esas estampitas que le dan por ahí con una oración a San Judas Tadeo, que dice, gloriosísimo y poderosísimo San Judas Tadeo, quiere que me consigas tan cosas porque yo sé que grande es tu poder. Y ahí no se menciona para nada a Jesús, échela en el tanque de la basura. Toda oración a San Judas, a quien sea, siempre tiene que terminar en el nombre de Jesús. Porque hay muchas oraciones esas que las compone cualquiera en su casa y después las reparte por ahí y uno las recibe y piensa que es algo santo. Otra cosa, pero bueno, esto es más grave. Otra cosa que estorba la oración, opresiones o posesiones del demonio. Pero ya esto es mucho más grave. Una posesión, opresión del demonio, por supuesto que estorba la oración. Otra cosa que es muy importante que estorba la oración, no buscar primero el reino de Dios. Y Jesús lo dijo, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadidura. Lo que pasa es que nosotros buscamos la añadidura. Dame, pero yo no estoy en tu reino. Hermano, cuando tú estás en el... Hermano, lo dice la palabra de Dios. No hay siervo abandonado, ni hijo de Dios que mendigue pan.
Vamos a ver después que hace las promesas. No hay siervo de Dios abandonado, ni hijo de él que mendigue pan. Ahora, cualquier sinvergüenza no es abandonado. No hay, ¿qué cosa? Siervo de Dios. Siervo de Dios. Si tú eres siervo de Dios, quiere decir que tú estás en tu reino. Tú estás en el reino de Dios, nunca serás abandonado ni nunca te va a faltar el pan. No te va a sobrar, pero no te va. Pero al que es siervo de Dios, eso lo he visto en mi vida, el Señor siempre provee. Pero tenemos que buscar primero, Señor, yo estoy en tu reino. Ahora, lo demás, ni me preocupo porque yo sé que viene. Ahora, si tú no estás en el reino de Dios, ni te preocupes. Buscar primero el reino de Dios. También, cuando no se sabe